Señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Foro en Europa, que organiza con la colaboración y el patrocinio del Grupo Santander. Hoy tenemos el placer de acoger la intervención del Coordinador General de Izquierda Unida en Andalucía y candidato además a la presidencia de la Junta por esta formación política, don Antonio Maillo, quien será presentado por don Juan Manuel Valle, alcalde de Los Palacios y Villafranca. La tribuna es suya. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Cuando me pidieron que presentase a Antonio Maillo en este foro, lo primero que me planteé es qué destacar de él, de lo que no se haya hablado mucho y que le haga merecedor de la confianza de la mayoría de los andaluces para ser presidente de la Junta de Andalucía, porque la mía ya os adelanto que la tiene, y también la de nuestra organización, que lo respaldó de una manera abrumadora, depositando en él toda la confianza para ilusionar a esos millones de andaluces y andaluzas que han visto cómo durante los últimos años se ha ido oscureciendo su horizonte por la aplicación de determinadas políticas, en las que han coincidido abiertamente los de derechas de toda la vida y los que no eran considerados de derechas, pero que han traicionado su propio nombre sin el más mínimo sonrojo. La consecuencia más clara de esa coincidencia entre los fieles defensores del bipartidismo ha sido la previsible, la que siempre se repite en la historia. Una minoría que se ha enriquecido aún más y que sonríe placenteramente, y frente a ella una inmensa mayoría que pasa calamidades, que se pregunta el porqué de tanto sufrimiento. Una mayoría que sufre el desmantelamiento de muchos servicios públicos, otrora incuestionables pilares del Estado social, para garantizar que todos tuviésemos cubiertas unas necesidades básicas. Sufrimiento que está padeciendo severamente los trabajadores, muchos de ellos en paro desde hace años, muchos de ellos sin protección y muchos de ellos trabajando en condiciones inadmisiblemente abusivas. Pero también están siendo castigados severamente los autónomos y pequeños comerciantes, obligados a cerrar sus negocios y privados de una cobertura digna. Muchos profesionales liberales, los estudiantes, los pensionistas, que exprimen sus pensiones hasta pasar necesidad para compartir lo que tienen con los suyos. Un país que, para vergüenza de los ciudadanos, el presidente del Gobierno, en un alarde de cinismo impresentable, dice no conocer. Y es en este contexto social y político donde nuestro protagonista de hoy, Antonio Maillo Cañada, se presenta como candidato a la presidenta de la Junta de Andalucía por Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. En un escenario donde los tiempos se han acortado mucho. El resultado de las elecciones europeas, que anticipa con números reales la ruptura del bipartidismo y donde Izquierda Unida triplica su representación, algo que muchos parecen haber olvidado, y la ruptura unilateral del pacto de gobierno en Andalucía y un adelanto electoral que se le puede atragantar a una presidenta que no es de fiar. Han obligado a una fuerza como Izquierda Unida, Los Verdes convocatoria por Andalucía, a acelerar los tiempos para demostrar ante la sociedad que Antonio Maillo Cañadas, como candidato de Izquierda Unida, es el mejor candidato a la presidencia del Gobierno andaluz. Lo primero que yo destacaría de Antonio es que es una persona de fiar, y lo digo en negrita. Es lo menos que los andaluces y las andaluzas pueden pedir a un presidente, que cumpla lo que dice y que dé la cara. Y eso es lo que ha hecho Izquierda Unida durante su etapa en el Gobierno andaluz, exigir que se cumpla un acuerdo que sellamos no con el PSOE, sino con todos y cada uno de los andaluces, porque Antonio Maillo, una vez agotada la legislatura, quería dar la cara ante la sociedad andaluza y explicar qué se había cumplido y qué no se podía haber cumplido y por qué. Esto nos diferencia claramente y lo diferencia claramente de la presidenta de la Junta de Andalucía y de su partido, que han demostrado no solo que no eran de fiar, sino que además no les importaba que no se cumpliese ese acuerdo. Un segundo aspecto que yo destacaría de Antonio es su fuerte compromiso social, su convicción de que lo público es la mejor garantía para que todas las personas tengan cubiertas unas necesidades básicas, las que caracterizan a una sociedad moderna y desarrollada. Antonio es la mejor garantía para una educación pública de calidad, para una sanidad pública de garantía, para desarrollar políticas públicas de vivienda.
En definitiva, Antonio Maillo y un Gobierno de Izquierda Unida son la mejor garantía para tener un Gobierno andaluz al servicio de la gente y no de quienes están haciendo sufrir a la gente. De Antonio destacaría también, y esto me ha tocado compartirlo con él muy directamente, su firme defensa del municipalismo, su compromiso con los pueblos y con sus ayuntamientos, con esa administración más cercana, con la que garantiza que la descentralización administrativa sea efectiva y percibida por los ciudadanos. Y no es este un aspecto irrelevante cuando no solo el Gobierno del PP, sino también otras fuerzas políticas incluyen en su ideario y acción legislativa arremeter contra la autonomía local y la calidad de vida, por tanto, de los ciudadanos. Y la coherencia. Antonio Maillo se presenta a la presidencia con la confianza que da tener un discurso coherente con lo que queremos hacer. Y además lo dice sin ambigüedades, sin ocultarlo. Cuando Maillo dice que defiende lo público, lo hace consciente de que defender lo público es defender al pueblo. Y en eso los dos representantes del bipartidismo hacen agua. El PP porque desmantela lo público allá donde gobierna y el PSOE porque está perdido en sus contradicciones. No se puede decir que se defiende lo público y aprobar la reforma del artículo 135 de la Constitución que subordina lo público, subordina al pueblo a los intereses usureros de la banca. Esa coherencia es la que hace que Antonio Maillo no solo se haya ganado la confianza de la militancia de Izquierda Unida, sino que haya despertado la simpatía entre muchos votantes de otras opciones políticas. Y, por último, de Antonio Maillo destaco, y lo hago también en negrita, que es de izquierda. Y lo subrayo, como lo es el proyecto que encabeza y del que muchos formamos parte con orgullo. Porque ser de izquierda es tener corazón, tener una sensibilidad especial para rebelarse contra la injusticia. Y Antonio tiene corazón y esa sensibilidad especial. Ser de izquierda te da una fuerza especial para dejarte la piel en esas carreteras de Andalucía, escuchando a la gente, para conocer la realidad de esta región, para situarse del lado de la gente que lo necesita. Y eso Antonio lo hizo con firmeza cuando la acorrala la utopía, por la convicción de estar defendiendo algo justo, y lo está haciendo por todos los rincones de nuestra tierra. Ser de izquierda es tener una ilusión infinita por transformar las cosas y trabajar sin descanso para alcanzar una sociedad justa, para que esa inmensa mayoría sea feliz, porque la mayoría tiene derecho a ser feliz, y Antonio derrama esa ilusión allá por donde pasa. Ser de izquierda es tener un compromiso inquebrantable con la decencia y la honradez, y quienes conocemos el compromiso ético de Antonio Maillo sabemos que con él de presidente en la Junta de Andalucía no habrá lugar para los corruptos ni para las políticas fraudulentas, como no lo ha habido mientras ha durado el pacto de gobierno. Una persona de fiar, comprometido con lo público, con el pueblo, defensor de los ayuntamientos, pieza clave de Andalucía, persona coherente, de izquierda, con ilusión para trabajar por todos los andaluces, honrado y decente, con valores y principios. Seguro que Antonio tendrá la fuerza de la gente, la fuerza de la izquierda para ser presidente. Antonio. Buenos días y muchas gracias por acudir este lunes 23 de febrero de 2015 a este encuentro. Me estoy dando cuenta que elijo bien a mis presentadores, porque suelen ser bastante generosos conmigo, lo cual sitúa un marco de simpatía. Y en el caso de Juan Manuel, se lo agradezco especialmente. Quiero agradecer también al Foro Nueva Economía la invitación y a Juan Manuel, pues, lo que también simboliza, no solo su generosidad en la presentación, sino lo que simboliza que es el trabajo de los 80 alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida en Andalucía y él en los Palacios de Villafranca, que demuestran con su gestión, con su lucha, con su ejemplo, que otra forma de gobernar no es que sea solo posible, es que es una realidad contrastada, aun en las peores dificultades como las que le tocó en el caso de Juan Manuel, cuando asumió la responsabilidad de la alcaldía de los Palacios y como hemos nosotros constatado en el Gobierno de Andalucía. Así que muchas gracias por tu gestión, además, tu gestión sólida y también coherente, y lo que simboliza también del trabajo magnífico que están haciendo los alcaldes y las alcaldesas de Izquierda Unida en sus pueblos. Este foro, en un contexto de convocatoria electoral, me va a permitir
un poco parafraseando a Machado, que distingamos las voces de los ecos, y a mí me gustaría hablar de las voces, porque hay demasiado ruido, obviamente en la naturaleza lo lleva todo lo que es el debate político en un contexto preelectoral, y este es un formato extraordinario, por lo menos yo lo voy a intentar, para invitar a una reflexión poliédrica, compleja, que reivindicamos desde Izquierda Unida en la política frente a una simplificación que puede ser muy efectista, pero difícilmente puede contribuir a la solución de los problemas. Desde ese marco es desde el que me planteo dirigirme a todos ustedes. Un 23 de febrero que tenía siempre reminiscencias muy negativas y ahora, pues prácticamente, y eso es una fortuna, pasa desapercibido, pero que estamos a 5 días de un 28 de febrero que ese sí tuvo trascendencia extraordinaria y la sigue teniendo. Porque un 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz logró la autonomía, pero esa autonomía se logró porque hubo antes un 4 de diciembre de 1977, donde el pueblo andaluz, salido a las calles en una movilización de millones de andaluces por las ciudades, conquistó, entonces sí conquistó la autonomía. Y es que sin el impulso del 4 de diciembre, y creo que esto también nos define respecto a de dónde venimos y cómo se configura la autonomía andaluza, no se habría producido este 28 de febrero. 36 años después de aquel 4 de diciembre, Manuel José García Caparrós fue nombrado hijo predilecto de Andalucía, a propuesta de Izquierda Unida en el Gobierno. Nos sentimos orgullosos de eso. Tuvieron que pasar 36 años, pero nos merece la conversión y la definición de Manuel García Caparrós, que perdió la vida, como sabéis, asesinado ese 4 de diciembre en las calles de Málaga, como un símbolo de lucha del pueblo andaluz por su autonomía. Una lucha que fue y sigue siendo de la izquierda frente a la derecha, porque es una lucha la que ha impregnado la defensa de la autonomía y del poder andaluz por la igualdad y en defensa de la igualdad frente a quienes trataban y tratan de evitarlo. Durante estos 35 años, sin embargo, Izquierda Unida ha tenido que confrontar la mayor parte de sus políticas desde la oposición con un plan de aminoramiento, diciéndolo suavemente, de la autonomía. O lo que es lo mismo, podemos concluir que desde la dimisión de Borbolla se produce un decaimiento imparable en la configuración de lo que pretendía ser una autonomía política de primer orden, un decaimiento del carácter autonómico y de reivindicación del poder andaluz que ha llegado hasta nuestros días y que se reflejó en nuestra confrontación a lo largo de estos años frente al desmantelamiento de la industria impuesto por Bruselas, a una agricultura que ha estado secuestrada y sigue por la política agraria común, con unas subvenciones que estimulan más a los propietarios que a los productores, y frente a una burbuja del ladrillo que nos obnubiló, nunca mejor dicho, en la década pasada. Y en estos 3 últimos años lo hemos hecho desde una posición del Gobierno con una idea que puede explicar el porqué de nuestras actuaciones pasadas y por qué nuestras actuaciones futuras. La solución de los graves problemas sociales y económicos que tenemos en Andalucía pasan por la transformación del modelo productivo andaluz. Y ese objetivo estratégico que trasciende legislaturas y, por tanto, tiene que conformar un cambio de cultura política y de gobierno, mirando más a largo plazo, eliminando cortoplacismo y siendo menos miope, justificó nuestra entrada en el Gobierno, que rompió unilateralmente el Partido Socialista, y orienta e inspira las bases programáticas de nuestra propuesta para la siguiente. Porque el 22 de marzo me presento con una gran responsabilidad, lo siento así, ser el candidato al Gobierno de Andalucía de la única fuerza de izquierda con opciones que se presenta a las elecciones. Mirad, consideramos con humildad, pero con mucha contundencia, que somos de izquierdas antes y después de las elecciones. Antes, cuando nos lanzamos a la reflexión política para un apoyo electoral, y después, cuando queremos ejecutar lo que hemos dicho en ese programa electoral. Y porque afrontamos una propuesta política sin ambigüedad. El eje izquierda-derecha está más evidente que nunca. Y en esa evidencia ha quedado, por ejemplo, demostrada con la negociación que se ha llevado a cabo dentro de la Unión Europea con el Gobierno griego, que en el fondo era una negociación entre los bancos alemanes y el pueblo griego. Y nosotros estamos con el Gobierno griego y su compromiso de garantizar pan, techo, trabajo y dignidad, que es lo que queremos garantizar también en Andalucía: pan, techo, trabajo
y dignidad. Somos de izquierdas porque defendemos un modelo social de reparto justo de la riqueza, combatiendo la especulación y defendiendo un modelo de desarrollo sobre el principio, algo fundamental, de que los recursos son limitados. Y eso debe impregnar de manera transversal cualquier configuración de desarrollo económico o social para Andalucía. Somos de izquierda porque defendemos una educación, una sanidad y unos servicios sociales de carácter público como garantía de igualdad de derechos y de oportunidades. Y porque en los ámbitos de práctica de gobierno nos negamos a ser neutrales. No estamos en el gobierno, ni hemos estado, ni vamos a estar, si los andaluces nos apoyan para dirigirlo, para ser cómodos. Se trata de estar para ser un instrumento de cambio y de transformación. Por ilustrar al señor Rivera, que la semana pasada se hizo una especie de confusión entre el pescado, la caña, en Andalucía, yo creo que ser de izquierda es más bien hacerse a la mar y ir a por todas. Porque el capital quiere que no haya diferencia o que creamos que no existe diferencia entre la izquierda y la derecha, entre explotadores y víctimas de la crisis, o, por decirlo en casos concretos, entre evasores fiscales y quienes cumplen religiosamente con sus impuestos. Quieren transmitirnos la idea de que no hay alternativa a las políticas, aunque pueda haber alternancia en las formaciones que dirijan los gobiernos. En ese sentido, el papel de Irlanda, Portugal y España la semana pasada en la negociación a la que aludía antes ha sido vergonzante, en mostrando su debilidad y su espanto ante un acuerdo que los pusiera en el espejo de su evidencia y de su incompetencia y de su sumisión a los intereses de Angela Merkel. Permitidme que ilustre que, al hilo de un debate que ha sido formidable y que hay que reconocer que se ha abierto en toda la sociedad sobre lo que si es casta o no es casta, yo creo que el capital y los banqueros no les preocupa si son casta o no. Sí les preocupa más una banca pública, que puede ejercer un papel que obligue a un reposicionamiento de sus planteamientos, o las expropiaciones de vivienda para evitar desahucio. Ser de izquierdas, compañeros y compañeras, amigos y amigas, creemos que es ser fieles a unos principios y a unos valores. Yo no sé si está de moda o no, pero sinceramente a nosotros es lo que nos da arraigo, nos da anclaje y nos da rumbo. Porque con esos principios nos mantuvimos contra Maastricht, que fue el inicio de una Europa en desigualdad, una Europa dual, una Europa de pobreza, y todavía nos resuenan el ruido y la sacudida contra el entonces coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita, por enfrentarse a Maastricht en nombre de toda la organización. Tener principios es precisamente enfrentarse a la reforma del artículo 135 de la Constitución española, que aprobaron el Partido Socialista y el Partido Popular, y que ha sido la base de toda la política de recorte y de reordenación y de sufrimiento y tragedias sociales en este país. Ha sido la lucha contra la especulación inmobiliaria y la burbuja de la vivienda cuando estaba más que hegemonizada, en una especie de espejismo en el que parecía que se resolvían los problemas económicos. O mantenemos los principios frente a un tratado del que se está hablando poco y, desde luego, nos vamos a comprometer a entrar en materia, porque afecta mucho a Andalucía. El Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, un tratado que se está negociando de manera opaca, con una falta de transparencia tremenda, reconocido incluso por la Unión Europea, que se han saltado todos los procesos informativos de transparencia. Y un tratado que puede destruir el tejido del campo andaluz, así, sin nada más y nada menos que el sector más importante de la economía andaluza. Por tanto, tendremos que ponerlo en la primera línea del debate andaluz, la negociación del tratado y la advertencia sobre la repercusión en la economía andaluza. Defendemos principios y hemos gobernado con principios y valores. En Andalucía, para evitar el menoscabo de 3.000 millones de euros entre sobrecoste o financiación alta en grandes obras, o cambiar la inercia ruinosa de los metros de Málaga o de Granada. Mirad, os voy a poner un ejemplo. El metro de Granada tenía una previsión de una construcción de un túnel en el barrio del Zaidín, contra la opinión de los vecinos, y nosotros resolvimos, con un coste de 25 millones de euros, y resolvimos eliminarlo y sustituirlo por una solución lógica y consensuada, que poner un semáforo, y evitamos un gasto innecesario. Hemos gobernado con principios manteniendo la solidaridad de cooperación internacional en un momento muy complicado, u obligar
a quienes nos intentaron quitar las competencias de vivienda como consecuencia de la crisis de la Corrala, desde la fuerza de la convicción de que habíamos actuado correctamente y con la prioridad social de atender y dar techo a quienes necesitaban. En la protección de servicios, en la protección del pequeño comercio frente a las grandes superficies, en las que no podemos tratar igual lo que no es igual, en impedir vender vivienda pública a los fondos buitres, en vincular los últimos presupuestos de la Junta de Andalucía a la aprobación de la banca pública, en una comisión de investigación sobre los ERE, tras 17 años sin celebrarse en el Parlamento de Andalucía, que tuvo unas conclusiones que la justicia ha ido siguiendo, conclusiones que fueron negadas y que contaron con la oposición tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, o la petición en diciembre de una comisión de investigación permanente contra toda la corrupción, cuando vimos en el caso de los cursos de formación que el consejero competente en la materia no explicaba determinados aspectos que eran fundamentales. Principios para hacer una valoración y autocrítica respecto a nuestra estancia en el Gobierno y para saber que cuando hemos lanzado el perfil más marcadamente de izquierda en política y un perfil de transparencia frente a la corrupción, el Partido Socialista rompió el Gobierno. Pero eso ya ha pasado y ahora nos situamos en una convocatoria de elecciones donde queremos situar qué es lo que vamos a hacer. Y en ese sentido queremos transmitiros varias cuestiones desde Izquierda Unida. Yo siempre digo que con Izquierda Unida se pueden compartir o no nuestras propuestas y nuestro modelo para Andalucía, pero quizás lo que nadie puede dudar ni nadie cuestiona es que no somos ambiguos respecto a las propuestas que planteamos. Tenemos un proyecto para Andalucía. Tenemos un proyecto, además, que es perfectamente ejecutable, que ha contado y cuenta con el concurso de numerosos agentes sociales y económicos, de gente del mundo de la universidad, de la sociedad civil organizada, de los sindicatos, de la economía social, y que plantea como objetivo transformar la economía, transformar el modelo social para construir una nueva Andalucía. Tenemos que transformar el modelo económico desde el punto de vista financiero y de tejido productivo. Financiero para dar credibilidad a ese cambio. Difícilmente podemos plantear una apuesta estratégica por un cambio de prioridades en el desarrollo de determinados sectores si no hay un instrumento que lo financie. Y hablando de tejido productivo, una prioridad y una preferencia en la que nos hemos situado siempre y hemos demostrado que es preferente para nosotros y que la vamos a seguir teniendo, una preferencia sobre la economía social. Es fundamental porque es clave en el desarrollo de un tejido productivo que genera no solo actividad económica, sino fijación al territorio y vertebración. Un modelo social de transformación que garantice unos ingresos mínimos. Una sociedad decente no puede una sociedad decente dejar en la exclusión al 40% de su población. Tenemos que garantizar unos ingresos mínimos y unos servicios públicos que, como tales, con la calidad y la garantía que se exige, satisfacen una demanda en forma de salario indirecto a toda la población. Y un nuevo modelo de administración. La Administración tiene que servir como instrumento para mejorar la relación con el ciudadano. Para eso se construye una Administración, para eso se desarrolla, se amplía, se modifica. Y, por tanto, la necesidad de reorganizar el sector público desde una visión de transparencia y de lucha contra la corrupción hasta la derrota. Creemos que tenemos un proyecto sólido, definido, ejecutable desde el primer día de Gobierno, si así la sociedad andaluza nos lo concede, con unos principios determinados en concretar propuestas, unos principios de más democracia. Unos principios de más democracia a través de una ley de participación que no sea solo de consulta y deliberación, que sea de codecisión de la ciudadanía a través de trámite y procedimiento organizado y de garantía. Una ley de memoria democrática que resuelva desde los principios de verdad, justicia y reparación una herida que tenemos y que tenemos que cerrarla desde el reconocimiento a la gente que dejó la vida en la defensa de la democracia. Una lucha contra la corrupción que debe incorporar desde el Parlamento un código ético para los representantes políticos, parlamentarios
o de Gobierno, y una Cámara de Cuentas con una mayor capacidad fiscalizadora y, sobre todo, más autonomía. Esto simboliza lo contrario del final de la última sesión de esta legislatura, el blindaje del Partido Socialista y del Partido Popular de los miembros de la Cámara de Cuentas como respuesta a nuestra petición de la Comisión de Investigación contra toda la corrupción. No olvidemos que la Cámara de Cuentas es quien fiscaliza, evalúa y hace seguimiento de la gestión de los recursos públicos, tanto de la Administración autonómica como local. Hay que mejorar la Administración pública con una racionalización del número de directivos hacia abajo y que estos sean elegidos por convocatoria pública. Tenemos que introducir mecanismos también profesionales vinculados al carácter directivo y cláusulas sociales de contratación pública que promuevan, entre otros, la economía social y que prohíban e impidan que accedan a contratación pública aquellas empresas que, como tales, o sus responsables ejecutivos hayan sido condenados por corrupción. Hay que cerrar el paso a todo lo que supone esa complicidad entre poder económico y poder político. Un principio de más democracia, de respeto a los ayuntamientos, con una propuesta de distintivo de calidad democrática, fomentar las prácticas democráticas y de transparencia en los ayuntamientos, un incremento que tendrá que ser negociado con el Gobierno central del PFEA, del Plan de Fomento de Empleo Agrario, y una mayor flexibilidad en las condiciones financieras de devolución para aquellos ayuntamientos con dificultades. No es posible que los ayuntamientos no tengan en la Administración autonómica o en el Gobierno central un aliado leal para la resolución de situaciones absolutamente demoníacas en algunos contextos. Pero hablar de principio de democracia es algo básico como tronco en torno al que salir por un programa de transformación de Andalucía. Hablamos también de principios de derechos sociales. Y en esto también somos claros y no somos ambiguos. Es verdad, se nos puede acusar de cualquier cosa, pero no de ambigüedad. Nosotros apostamos por una educación pública, de calidad, laica, democrática, que sea no solo o intuya o apele a la igualdad de oportunidades, sino también a la igualdad de derechos. Y eso se traduce con una planificación organizada del uso máximo de los recursos de la red de centros públicos y mantener el carácter subsidiario de la escuela concertada. Es la pública, el centro en torno al cual se tiene que planificar la educación de todos los andaluces y, por tanto, desde ese aprovechamiento de recursos, el refuerzo del profesorado para los programas que son clave para el éxito escolar. El programa de diversificación curricular de tercero y cuarto de ESO exige un refuerzo de 1.500 profesores para el curso 2015-2016 que establezca una garantía en esos programas para la continuidad en el estudio del alumnado y su desarrollo académico y profesional. Hablamos de un cambio en la estrategia de la universidad. Reconocemos que la universidad ha sido uno de los aspectos con más diferencias con el socio de Gobierno en esta última legislatura. No puede haber más diferencias respecto a la concepción del papel de la universidad andaluza en el contexto actual. Hay que rehacer una nueva estrategia que sitúe a la Universidad Andaluza vinculada, por supuesto, al papel del modelo productivo, pero también y muy importante, vinculada a una formación de calidad para el alumnado y, por tanto, donde la docencia tenga un extraordinario papel que no pueda ser subsidiario o subyugado o secundario al de la investigación. Apostamos, como no puede ser de otra forma, por la sanidad pública, ya lo hemos dicho anteriormente, con personal sanitario que esté en dedicación al 100%, pero con una medida que nos parece fundamental. No se puede permitir que se transfieran recursos para la derivación de operaciones de atención sanitaria a la salud, a la sanidad privada, mientras se mantienen plantas o quirófanos de la red pública de hospitales vacías. Hablamos de derechos sociales vinculados al ingreso básico de ciudadanía, a una ley de servicios sociales que ordene e integre con carácter público todos los servicios y a una cultura andaluza que la promueva como parte también de ese modelo económico-social. La cultura es un elemento de identidad sin el cual no nos podemos justificar
ni como Administración, ni como pueblo. Y una comunicación libre, una política de comunicación libre y de mayor participación de la sociedad civil en los entes públicos de comunicación de la Junta de Andalucía. Hablamos de un cambio de modelo productivo en el que, cuando hablamos de banca pública, hablamos de una banca pública muy específica, que es al sector productivo que genera empleo. Es hablar de las pymes, de la economía social, de las cooperativas y de los autónomos. Es a ellos a los que establecemos nuestra preferencia y prioridad en el campo de la financiación, con créditos que permitan reactivar la economía, en una Andalucía donde la principal necesidad de la economía precisamente es la dación de crédito. Tenemos que contribuir desde lo público a un instrumento de banca que, por cierto, en estos tiempos de excepcionalidad pareciera que hacer una banca pública es casi la revolución. Por desgracia no lo es. Hace 20 años, 25 años, había 6 bancos públicos en España y no pasaba nada. Y nosotros asumimos la necesidad de recuperar una banca pública también, y no solo para dar crédito, sino también para obligar a la banca privada a un reposicionamiento con respecto a sus políticas en ese ámbito. Apostamos por una planificación democrática de la economía. Un Gobierno de izquierdas que quiere apoyarse en los trabajadores, en la economía social y en la empresa familiar, que recaba la colaboración de aquellas empresas que coinciden con los grandes proyectos colectivos, necesita una institución para materializar esas alianzas, que es la planificación democrática de la economía. Y un cambio también para un plan de transición energética, con un objetivo, que es conseguir la soberanía energética de los territorios y el horizonte de eliminar totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Un cambio con una nueva ley integral de agricultura y soberanía alimentaria, que contemple el control y la regulación de los productos desde la tierra a la mesa, que ponga freno a los abusos que sufren los productores por parte de distribuidores agroalimentarios y que garantice la función social de la tierra. Hablamos de un sector que, ya sabéis, es fundamental para la economía andaluza, es estratégico y necesita la regulación y el ordenamiento de algo que es fundamental, un sector importante que tiene extraordinaria potencialidad para generación de empleo y desarrollo de industria agroalimentaria, sobre todo en el ámbito rural. Un cambio también para el renacimiento de la industria andaluza. No es nuevo para nosotros. Reivindicamos la reindustrialización de Andalucía. Hicimos una crítica al modelo que nos daba Europa de preferencia para que seamos los camareros o los hosteleros de los jubilados alemanes o daneses. No es ese nuestro modelo. Nuestro modelo también pasa por una reindustrialización a través de una estrategia industrial de Andalucía 2015-2020, desde otro modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Y ahí juega un papel fundamental la rehabilitación urbana sostenible en barrio y casco histórico o barriadas vulnerables y del espacio público, en el cambio de la cultura de la especulación a la cultura de la rehabilitación, haciendo sostenible el sector de la construcción como uno más, no el más determinante, pero sí importante en Andalucía. Otro desarrollo a través de la Ley de Movilidad Sostenible, necesaria para una mejora del transporte colectivo y de sus infraestructuras. Un plan general de turismo sostenible, vinculando el turismo de calidad a las condiciones laborales también de calidad de los trabajadores que lo sostienen. Y una política de igualdad hacia una Andalucía feminista, porque una democracia real y avanzada no se puede conseguir si no hay igualdad, no solo en el aspecto formal, que le puede haberla, sino sobre todo en lo real, creando una consejería exclusiva en materia de la mujer de carácter transversal que estimule un pacto, entre otros, contra la violencia de género, una política audaz de empleo de calidad para que la igualdad también se establezca en la igualdad de condiciones, en la igualdad de salarios y en la igualdad para la promoción. Este es nuestro objetivo estratégico y su traducción en una legislatura. Pero si gobernamos, nosotros tenemos capacidad para desarrollar y ejecutar y concretar ese programa. Tendremos que tener y tenemos medidas concretas, 5 medidas concretas que haríamos y que haremos durante el primer mes de Gobierno, si soy elegido presidente de la Junta de Andalucía. Las 5 medidas que plantearía en el primer mes de Gobierno serían la creación de una banca pública por decreto ley,
Andalucía está en una situación, desde nuestro punto de vista, de emergencia financiera que exige una acción contundente. El debate de ley de banca pública lo podíamos haber iniciado. El Partido Socialista rompió el Gobierno, entre otros, para evitar que se abordara. Ya no hay tiempo a leyes. Hay que hacerlo por decreto ley en función de esa emergencia. Y un decreto ley que garantice mínimos vitales de agua en coincidencia y colaboración con los ayuntamientos, muchos de los cuales ya lo hacen, y de luz. Y, por tanto, establecer una doble vía de desarrollo normativo y de actuación inmediata para impedir que ninguna familia o para hacer que ninguna familia andaluza se quede sin agua y se quede sin luz por falta de recursos, porque estos son no objetos de consumo, sino derechos básicos. Una tercera medida será poner a disposición, con carácter experimental, de un banco de tierra con propiedades de titularidad pública, hasta tanto se apruebe la Ley Integral de Agricultura, con el fin de, a partir de esas experiencias coordinadas y en convenio con los ayuntamientos, regularlas y fijarlas por norma a partir de la experiencia y de su evaluación. Porque la evaluación debe ser un objetivo prioritario en la cultura de todo Gobierno. Una de las críticas que nosotros hacemos desde el punto de vista histórico en los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía ha sido la falta de cultura de evaluación real para la mejora y modificación de los programas que se realizaban. Se han hecho quizás evaluaciones autocomplacientes, y la evaluación es algo fundamental en toda cultura democrática. La evaluación y la desburocratización. Hay que desburocratizar demasiadas actuaciones y, sobre todo, las vinculadas a los servicios públicos, porque hay que dedicar a los profesionales de la enseñanza, de la sanidad, de los servicios sociales, a que concentren su energía en los fines para los que están en su trabajo y en su profesión. Y, por tanto, deshacer hojarasca y desburocratizar también en el campo de la agricultura y de otros sectores económicos para desbrozar y simplificar los trámites administrativos, manteniendo el rigor y el control. Una cuarta medida sería el refuerzo ya anunciado de profesorado para el curso 2015-2016 en la educación secundaria. 1.500 profesores para consolidar los programas de diversificación curricular, es decir, los programas que, adecuándolos al perfil del alumnado, garantizan el éxito escolar para el desarrollo posterior, tanto en estudio de bachillerato como de formación profesional. Y una quinta también inmediata, necesaria, que es la modificación de las partidas presupuestarias de derivación a la sanidad privada de las operaciones y para el cumplimiento de la lista de espera y la atención sanitaria de los enfermos que no pueden ser atendidos por la pública, para dedicarlo a tener usados y aprovechados al máximo la infraestructura de la red de hospitales públicos. Lo decía antes, el carácter privado debe ser subsidiario, pero en la planificación de la sanidad es necesario aprovechar al 100% la infraestructura sanitaria y, por tanto, si hay capacidad para atender con el uso de plantas cerradas o de quirófanos inhabilitados, ponerlos en marcha y tener el aprovechamiento y uso óptimo de la sanidad pública. Estamos hablando a 27 días de las elecciones y hay proyecto de Gobierno desde la izquierda. Hay capacidad para ejecutarlo y se ha demostrado en lo que se nos ha dejado en la legislatura anterior. Hay capacidad y hay propuestas de Gobierno porque tenemos la fuerza que nos den y que nos dan nuestros principios. Tenemos el ánimo que nos impulsa el aliento de la gente y, sobre todo, tenemos pasión. Pasión por Andalucía, que es la base de nuestra actuación política, de nuestro trabajo. Hay una salida a la crisis, queridos amigos. Hay una salida a la crisis desde la izquierda en colaboración y en alianza social y económica, y también desde la decencia, con un trabajo discreto, pero sólido. Lo decía al principio y lo digo de nuevo, y no me voy a cansar. Debemos cambiar la cultura de la gestión política por una política a largo plazo, que no busque el inmediato rédito, ya sea electoral o de cualquier otra consideración, porque en esta crisis, si algo nos ha enseñado, es que no se llega a nada con esa visión cortoplacista. Necesitamos rigor y honestidad para decir la verdad al pueblo y necesitamos inflar menos de anuncios de proyectos y decirlos cuando estos están ejecutados. Lo demás solamente provoca desazón, desesperanza, provoca desistimiento de la sociedad civil con respecto a la política. Y nosotros queremos recuperar lo más noble de la política. En eso estamos, a eso aspiramos,
a vivir tiempos nuevos también en política, entendido como una política de servicio, con un compromiso temporal que evite la profesionalización y, por tanto, desde ese compromiso temporal que sea de ida y vuelta, pero no en puertas giratorias, de ida y vuelta de tu compromiso profesional, de tu perfil ciudadano, al compromiso político. Hablamos de una Andalucía que precisamente hay que evitar esa política de puertas giratorias y una preocupación, la que nos asiste con la concesión precipitada, otra vez, de esa política que yo creo que no es la acertada para el futuro de Andalucía, esa política precipitada de resolver el concurso público de la explotación de las minas de Aznalcóllar, donde nos preocupa mucho la precipitación, nos preocupa mucho la selección de una empresa que está incursa en un desastre medioambiental en México y nos preocupa mucho también las puertas giratorias de antiguos cargos de la Junta de Andalucía trabajando en la empresa que se le ha concedido. No estableciendo una relación directa, pero sí diciendo que obviamente no nos gusta que las prisas electorales lleven a la chapuza, como no nos gusta que la prisa electoral llevara a la chapuza de la aplicación de una propuesta del Servicio Andaluz de Salud, que fue nuestra, de dar el salto al 75 al 100%, y que la precipitación hizo que se generara un malestar profundo entre profesionales que merecen toda la consideración. Permítanme que desde al fin y al cabo, yo me defino sobre todo como un profesor de instituto, que es lo que he sido siempre, cuantitativamente más años que nada. Permítame que termine reivindicando ese valor de la política como compromiso como compromiso temporal, como compromiso cívico y personal. Y os animo a que vosotros y vosotras, muchos de vosotros y de vosotros, también lo hagáis desde vuestro conocimiento, en vuestra experiencia empresarial, sindical o de cualquier otra naturaleza, deis el salto a la política con carácter temporal para aportar lo mejor que tengáis y volvamos, eso sí, al origen de donde veníamos. Creo que esa es la mejor aportación que se puede hacer en estos momentos para la reivindicación de una política que, como coincidiremos todos, es un arte que debe ser, sobre todo, noble y al servicio, en este caso, del pueblo andaluz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Maillo. De todas maneras, yo le he comentado si quería sentarse, pero si quiere estar en el atril, como usted se sienta más cómodo, que no hay ningún problema. Ha hablado de las minas de Aznalcóllar, de la adjudicación. Precisamente a ese respecto había dos preguntas y además ha hecho una afirmación, una aseveración en la que quizás sería interesante profundizar. Vamos a ver, cuando habla usted de puertas giratorias, de antiguos cargos de la Junta, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que está queriendo usted decir exactamente con bueno, pues esa adjudicación de las minas de Aznalcóllar a una empresa mexicana? Lo que quiero ¿Se escucha? Sí. No, lo que quiero decir es, primero, la precipitación no nos gusta nada. Segundo, entendemos la opacidad, porque nosotros, cuando estábamos en el Gobierno, hemos mantenido siempre una posición de que queríamos transparencia al 100% para aceptar una aprobación de un proyecto que es necesario con todo el blindaje medioambiental que se tiene que garantizar, pero nos preocupa la precipitación en la concesión, que la señora presidenta diga que se adelanta un mes en esa concesión no es una virtud, porque lo que hay que hacer las cosas es bien. Segundo, es evidente que la empresa Mactel tiene trabajan para ello antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron directores generales hace ya mucho tiempo. Es la constatación de un hecho. Rocío Gómez, de Europa Press, pregunta si se dan todas las garantías. Entiendo que por lo menos nos ha avanzado que parece que no todas, pero sí me gustaría que le respondiera con un poquito de más profundidad a esta cuestión. Y creo que también ha quedado respondida la pregunta de don Francisco Gómez de Eljas sobre o en este sentido. No se dan todas las garantías, se dan algunas garantías. ¿Hay algún paso que se pueda dar en este sentido con respecto a la adjudicación de las minas de Aznalcóllar o no? No, nosotros lo que queríamos es que se desarrollara con total transparencia. Y nosotros lo que vemos es que la precipitación en la toma de una decisión, además con una puntuación muy pequeña, nos tememos mucho que no provoca todas las garantías de transparencia que nos hubiera gustado. Eso sin lugar a dudas. A lo largo de su discurso
ha hecho una reivindicación de la izquierda. Me gustaría un poco que nos dijera por qué momento pasa la izquierda, si hay una atomización o no de la misma, si está más debilitada o no está más debilitada, y cómo afronta la izquierda pues la aparición de movimientos políticos, de fuerzas políticas que están adquiriendo, la verdad, una fuerza inusitada. Vamos a ver, la izquierda en sentido, lo que significa la movilización en la toma de conciencia, la apuesta por una transformación desde principio de justicia social, no está ni mucho menos debilitada, más bien al contrario. Otra cosa es la traducción electoral que eso pueda conllevar, o los espejismos de formaciones que son de izquierda antes de las elecciones y después se lo olvidan, ¿no? Otros que dicen que a lo mejor son de izquierda pero dicen que no lo son. Ahí hay una confusión que se produce en estos momentos, sin lugar a dudas, pero nosotros reivindicamos, y precisamente por eso reivindicamos la fuerza de la izquierda, porque nos parece que se está intentando construir una especie de superación de una dicotomía que no es real. Hay izquierda y derecha porque hay ricos y pobres, permítanme la expresión tan simple, pero creo que sea gráfica, ¿no? Hay además ricos que cada vez son más ricos y hay cada vez más pobres. Y desde esa diferencia de clases, nosotros reivindicamos de qué lado estamos, de un desarrollo de un modelo de sociedad priorizado, por supuesto, en la mayoría social, sobre todo en los que son la víctima de la crisis. Y reivindicamos ese espacio de la izquierda porque, mire, la ruptura del Gobierno ha evidenciado algo. El Partido Socialista le espanta hacer política de izquierda, se asusta. Y entonces yo creo que en esa ruptura, una ruptura unilateral, con muchas excusas, sitúa a Izquierda Unida como una fuerza en la que gente que puede haber votado en otra ocasión a otras formaciones políticas, en este caso, nos apoya a nosotros porque el debate en Andalucía no está en si el Partido Popular va a gobernar como pasó hace 3 años. Ahora ya no hay alternativa, entre otras cosas, porque Izquierda Unida impidió que entrara y gracias a que impidió que entrara en el Gobierno andaluz ya no es alternativa. La alternativa realmente está en qué fuerza se le va a dar a una organización como Izquierda Unida para desarrollar políticas de izquierda, bien como gobierno dirigido o bien incidiendo en un Parlamento. Pero lo que sí está claro es que en ese debate, en una tierra, en Andalucía, donde la identidad de izquierda está muy asentada, a nosotros nos parece muy oportuno recalcarlo, porque nos parece peligroso que se creen una suerte de pensamiento hegemónico en torno a que ya no hay diferencia entre izquierda y derecha o diferencias que lo que quieren decir es que no hay alternativa a la política neoliberal. Y nosotros no solo decimos que la hay, sino que es estrictamente necesaria. Isabel Morillo, del Confidencial, le pregunta qué le diría a quienes creen que la integración de Izquierda Unida en Podemos es solo cuestión de tiempo. Pues eso, no sé, nosotros no hemos aprobado eso. Nosotros lo que sí aprobamos en nuestra asamblea de Izquierda Unida fue que apostábamos por una convergencia de todas aquellas fuerzas que querían reiniciar un nuevo modelo para este país. Eso sí lo hemos hecho. Y lo estamos haciendo a nivel andaluz como Izquierda Unida sobre una posición clara, que es nosotros queremos unir fuerzas y hemos unido fuerzas con gente que antes no estaba con nosotros y ahora se ha incorporado, desde principios claros de transformación de modelo económico y social. No de obtener el poder para decir que somos otros los que hemos ocupado o ocupamos los gobiernos. Estamos para ser un instrumento de esperanza para la gente y desde esa perspectiva yo creo que además en Andalucía pienso que vamos a dar una sorpresa con respecto a los resultados electorales y con respecto a no solo el asentamiento y consolidación de Izquierda Unida, sino su aumento de apoyo. De todas maneras, yo tengo una curiosidad, porque a lo largo de declaraciones, de distintos foros, no de Nueva Economía, otros foros políticos, hay una cuestión que siempre está sobre la mesa a la hora de decir, bueno, nos unimos varios partidos, pequeños partidos, partidos un poco más grandes, más chicos, que si la coalición de electores, que si la de partidos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es en este sentido la política exacta que va a llevar Izquierda Unida, por ejemplo, con formaciones como Podemos? Es decir, unión, no unión, porque hay una cierta ambigüedad en este sentido, o por lo menos caminar juntos. Yo no digo a lo mejor unión, pero sí caminar juntos. ¿De qué manera exactamente caminarían junto a Podemos o con otros partidos en estas nuevas batallas, y permítame la expresión, políticas que se presentan con las elecciones? Mire, en estos momentos nosotros nos presentamos a las elecciones autonómicas andaluzas como Izquierda Unida
con una voluntad de unión con más fuerza. De hecho, antiguas organizaciones como Alternativas Socialistas, que se han incorporado a la lista, referentes sociales y personas independientes que han dado el salto al compromiso, presentándose también en nuestras listas en las elecciones autonómicas, y no hay más, como usted ha visto, porque tampoco hay voluntad en otros de hacer ningún tipo de encuentro. No podemos ni siquiera contrastar si se puede producir ese encuentro, porque no ha habido ni siquiera oportunidad de contrastar las prioridades programáticas. Nosotros lo que sí tenemos claro es lo siguiente, que nuestras políticas, antes y después de las elecciones, se vinculan al acuerdo programático, antes y después de las elecciones. Y si nosotros pretendemos que haya una banca pública o que se garantice en Andalucía unos mínimos de agua y luz a todas las familias, pues aquellos que estén de acuerdo en ejecutarlo, llegaremos a acuerdo con ello, pero de acuerdo de ejecución, no de acuerdo nominal de voluntad, que ya hemos aprendido un poco al respecto. Y es evidente que hay otros que están en otras operaciones más vinculadas a un acceso al poder sin un pozo o digestión de qué política hacer al día siguiente. Y ahí creo que nosotros estamos en una situación de fortaleza objetiva. Izquierda Unida tiene un proyecto sólido para ejecutarlo al día siguiente de la convocatoria electoral. Nosotros podemos decir lo que vamos a hacer y lo que haremos si se nos da fuerza. Y en ese sentido creo que tenemos más solidez que otras formaciones políticas de nuevo cuño a las que usted alude. Se me olvidaba una pregunta que no quiero dejar de hacer. La planteaba también la señora Morillo, del Confidencial. ¿La fractura de Izquierda Unida en Madrid debilita el liderazgo de Alberto Garzón? El liderazgo de Alberto Garzón ha sido muy consolidado con un apoyo del 78% el sábado. Se acaba de ser ratificado como candidato a la presidencia del Gobierno con un apoyo clarísimo. Es la persona que va a dirigir esta organización como representante o como candidato a las elecciones generales y desde una prioridad que es, y la va a hacer ahora en Andalucía, va a estar mucho con nosotros en Andalucía, que es de establecer una alianza, sobre todo, con los andaluces y los andaluzas y después con el resto de España, Y desde esa perspectiva, Alberto lo único que ha tenido ha sido que la constatación de que haya pues 20%, que es muy digerible, de votos nues, también refleja pues quién es el proyecto que quiere dar un paso adelante y gente que no lo comparte. De todas maneras, la situación del señor Garzón es difícil en un momento en el que, por ejemplo, está un Podemos en franco ascenso, con personas que lo lideran, que además son de la misma generación que el señor Garzón, prácticamente, y además de una procedencia también, y han trabajado incluso juntos. No sé si eso le puede hacer daño al señor Garzón o no, y cómo van a proteger, digamos, de esa situación, de esa difícil situación, al señor Garzón. Bueno, el señor Garzón, Alberto Garzón, tiene clara cuál es su proyecto, que es Izquierda Unida, igual que nosotros lo tenemos aquí, un proyecto de transformación, con capacidad de gobierno y con una convicción de que solamente se puede transformar a esta sociedad con un profundo apoyo en la movilización. Y como Alberto Garzón, que acaba de cumplir 30 años, hay muchos jóvenes y muchas jóvenes en Izquierda Unida. Es decir, el conflicto político en este país no es generacional solo, que es verdad que adquiere una cierta relevancia política como nunca antes, pero el conflicto es de una gente y de una población y de una sociedad que quiere cambios radicales, de transformación real. Y nosotros creemos que somos un instrumento para el cambio imprescindible. Miren, sin Izquierda Unida no hay credibilidad para una transformación de la sociedad. No la hay. Solo con Izquierda Unida tampoco. Pero sin Izquierda Unida no hay esa transformación. Y Alberto Garzón no tiene que demostrar todos los días su lealtad a Izquierda Unida porque es parte de Izquierda Unida. Y sitúa un marco erróneo en una proyección de resultados que a mí me gustaría verlo el 22 de marzo, porque vivimos el estallido político en el que nos encontramos, el estallido social, todo ha estallado, todo se ha puesto magmático, tiene también sus variables que de aquí al 22 de marzo hacen imprevisible. Yo creo que asistimos a una nueva época en la que, lejos de esas campañas electorales en las que se fidelizaban los votos y prácticamente lo que se decidía es una modificación de unos pocos porcentajes, ahora hay partido hasta el final. Hay partido hasta el final y no por la situación extraordinaria, sino porque el futuro va a ser ese. El futuro de las convocatorias electorales va a ser de una apertura en el debate político, una porosidad
la decisión y en la elección de las fuerzas políticas a las que apoyar electoralmente y, por tanto, desde ese marco, yo le digo una cosa. Creo que se adelantan quienes establecen ya como un resultado definitivo lo que se prevé en la encuesta. Una cuestión, ya pasamos a otras inmediatamente. ¿Qué le parece lo del señor Monedero y Venezuela? Pues fatal, ¿no? Quiero decir que a mí me parece que no ha sido ni coherente ni ha ejecutado correctamente su obligación con el fisco. Me parece fatal. No sé si ustedes han sacado una rentabilidad al cogobierno, es decir, al participar en un gobierno. No sé si han sacado la rentabilidad que ustedes esperaban, si les está o están teniendo dificultades en explicar qué es lo que han hecho, no solo en sus bases, sino también fuera de sus bases. No sé, ¿les ha resultado rentable ese cogobierno? ¿Realmente les ha sido interesante? Quiero recordarle, por ejemplo, una frase del señor García Montero, de don Luis García Montero, que ha valorado bastante positivamente esa experiencia de gobierno y, además, ha señalado que cree en una mochila de la experiencia más que en una mochila de la pureza. ¿Han rentabilizado ese cogobierno o no? Yo creo que cuando uno participa en un gobierno, a partir de una reflexión política, no lo hace en términos de rentabilidad, lo hace en términos de convicción política. Es decir, de ser un instrumento útil a los andaluces, a la sociedad andaluza, en un contexto endemoniado como fue en el que entramos en el gobierno. Y es evidente que entrar en un gobierno supone gestionar las contradicciones. Eso es un axioma ya. Y desde esa visión nosotros sí creo que hemos hecho algo fundamental, que es con el origen con el que entramos, que fue entrar en un gobierno de resistencia. Nosotros nunca hemos dicho que hemos estado en un gobierno de izquierda. Hemos dicho que hemos estado en un gobierno de resistencia, un gobierno que se ha negado a soluciones fáciles de privatizar para obtención de recursos que se nos quitaban desde Madrid. No hemos privatizado nada. ¿Nuestro objetivo cuál es? Pues nuestros objetivos son máximos de potenciar, eliminar externalizaciones, etcétera, pero en el marco actual era imposible, y sobre todo el aritmético. Pero hemos resistido a que se hicieran políticas que de alguna forma habrían neutralizado nuestro papel en la Junta de Andalucía. Y en ese sentido, en esa resistencia, yo creo que la sociedad andaluza nos lo reconoce. Mire, si en lugar de este momento político se hubiera hablado o estuviera Arenas o el Partido Popular gobernando Andalucía, los parámetros de debate político serían diferentes. Yo no estaría hablando ya de una banca pública o un mínimo vital. Tendríamos que hablar de lo que hablan mis compañeros en Valencia, de rescatar los hospitales privatizados, de rescatar los servicios privatizados. En ese marco hemos resistido, no sin dificultades, porque es muy complejo, con una formación política que tiene otra visión del Gobierno andaluz. Mire, la dialéctica política del Gobierno de coalición, que, por cierto, al final ha sido roto porque menos pensaban que se iba a romper, era una tensión derivada de una fuerza política profundamente conservadora, muy instalada en la administración pública y con una inercia de mantener el statu quo. Y una fuerza como nosotros, que entrábamos precisamente para modificar cuanto era modificable, para eliminar prácticas nefastas. Algunas de ellas las hemos hecho en el ámbito de nuestra competencia. Y en esa tensión se ha mantenido. Hemos sido la fuerza de la velocidad, de la aceleración, frente a una fuerza del freno y de la inercia. Y el problema es que el Partido Socialista, sinceramente, tiene demasiados debes para afrontar una etapa de gestión conjunta de gobierno, porque en Andalucía tienen una demasiada personificación con lo que es la administración pública, y eso no es algo positivo para una democracia avanzada. Por eso nosotros aspiramos a la mayor y a la negociación y a la incidencia de nuestras políticas, desde luego, si podemos ganar, pues para ganar, y si no, para incidir en la conversión de realidad de estas propuestas y estas prioridades. Don Francisco Camacho señala por un lado que ha quedado claro, dice que Izquierda Unida tiene programa y proyecto, pero pregunta si no teme que los que no lo tienen sean, sin embargo, los que reciban los votos. Y por otro lado, don Rafael Minayo
de la Confederación de las Asociaciones Vecinales de Andalucía, le pregunta y le indica que dentro del Gobierno andaluz las consejerías de Izquierda Unida han hecho un buen trabajo, dice, y si hay alguna posibilidad, si se dan las circunstancias, de que vuelva Izquierda Unida a gobernar con el PSOE. Bueno, en la primera tenemos un reto pedagógico y político de aquí al 22. Precisamente lo que tratamos es de decir que hacemos lo que decimos lo que hacemos. Somos fuerza necesaria en Andalucía, pero necesitamos más apoyo. Y creo que frente a las ambigüedades o la no definición de qué modelo para Andalucía se tiene, hay una fuerza de izquierda que se define como tal, que apuesta por la transformación del modelo económico-social, que cuenta con experiencia, bagaje y coherencia en sus actuaciones, y precisamente ahí estará el poder de la persuasión política, y ese es uno de los retos que tenemos. Y creo, y en eso soy optimista. Soy optimista porque tenemos un espacio formidable como Izquierda Unida ante una derechización del Partido Socialista, que no es garantía, que ni garantiza ni mucho menos políticas transformadoras, y una formación como Podemos que está demasiado instalada en la ambigüedad de cuando no saben responder a una pregunta, forma una comisión técnica. Andalucía no necesita comisiones técnicas, Andalucía necesita una hoja de ruta que plantee un modelo de políticas desde la sobriedad en el ejercicio de su práctica, desde la cercanía, desde la transparencia y desde la claridad de sus prioridades políticas, que tiene mucho que ver con la claridad de las prioridades en los criterios de ayudas públicas a los sectores económicos. Y respecto a la segunda pregunta, que es la pregunta eterna que me acompaña permanentemente en el debate, decimos lo de siempre. Nosotros cualquier decisión estratégica la hacemos en referéndum y por reflexión política de toda la organización. No la decide el coordinador general, no decide, como en otras formaciones, lo que se hace y lo que no. Seré el portavoz de lo que se decida. Y créame que en estos momentos quien rompe con la deslealtad y con la falta de claridad con que ha roto, con esas excusas y con esas malas artes, no creo que la militancia esté ahora mismo por esa labor, sinceramente. Don Pedro Jiménez, que es el coordinador de Izquierda Unida en Huelva, pregunta hasta qué punto ha influido la posición de Izquierda Unida con la corrupción, con la ruptura del Gobierno. ¿Perdón? ¿La qué? Sí, ¿hasta qué punto ha influido la posición de Izquierda Unida con respecto a la corrupción para la ruptura del Gobierno? Es la causa no explicitada. Nosotros en diciembre propusimos una apuesta por hacer cumplir las políticas claves, lo que llamábamos las leyes estratégicas, esto es, las leyes que definen un Gobierno y que lo trascienden. Banca pública, renta básica, Ley Integral de Agricultura, mínimos vitales para la población, y decidimos crear una comisión permanente contra toda la corrupción, a raíz de lo que dijimos en noviembre. Tras las 3 comparecencias del consejero competente en la materia de formación, vimos insuficiencia en algunos aspectos y, por tanto, al no ser satisfechas todas las explicaciones, planteamos una comisión de investigación de los cursos de formación y también de las ramificaciones previsible en algunos ayuntamientos andaluces vinculados a proyectos cofinanciados con la Junta de Andalucía del caso Gürtel y Bárcenas. Y cuando nosotros planteamos esa comisión de investigación, es evidente que el Partido Socialista empieza a construir con la excusa de baja intensidad y de baja justificación para justificar una ruptura que nadie se ha creído. Hay quien se arroga un poco de cierta altivez en confiar que con su potencialidad mediática o su apoyo institucional los andaluces vamos a tragarnos cualquier cosa. Y efectivamente no se traga cualquier cosa porque no se pueden ser tan frívolos con excusas para paralizar políticas que eran necesarias y actuaciones que eran clave para el desarrollo de este nuevo modelo económico y social que queríamos para Andalucía. Y el caso de la corrupción ha sido la causa que ellos no han querido explicar como una de las fundamentales para la ruptura del Gobierno. Le pregunta el señor Utrera de la agencia EFE si tiene que comparecer la señora Díaz en el Parlamento por el fraude en los cursos de formación. Sí. Un poquito más. Creo que ha quedado. Bueno, nosotros que hemos solicitado, en la Diputación Permanente hemos solicitado una comparecencia, precisamente porque nuestro recorrido, ¿cuál era? Nosotros hemos estado en el Gobierno y hemos dicho no puede haber corrupción, hay corrupción cero mientras nosotros hemos estado en el Gobierno. Eso no lo pueden decir otros gobiernos, nosotros sí. Segundo, cuando se produce un escándalo o una práctica de corrupción, nosotros, ¿qué hemos hecho? Algo que no se ha hecho nunca antes. Se han abierto expedientes desde el año 2007 para revisarlo. Y hay una petición de devolución de 20 millones de euros de expedientes que en un principio estaban cerrados. Tercero,
hemos querido profundizar en las causas del desastre de los cursos de formación, en donde se han producido, porque también hemos defendido con mucha honestidad y quizás con poco éxito mediático que precisamente la investigación es la clave para discernir y separar el polvo de la paja, esto es, para también dejar con claridad a quienes han utilizado con los fines legítimos las ayudas para las que se le concedieron. Y eso es muy importante también que una sociedad se aclare, porque el obstruir a la corrupción, la investigación también tiene un efecto no deseado, y es que se culpabiliza a todos. Y, por tanto, hay una garantía en esa petición de más transparencia de discernir quién ha cumplido bien y quien no ha cumplido, por tanto, que tengan que ir todas con todas las de la ley. Porque cuando el consejero no responde a las preguntas de los criterios de exoneración y de los criterios de concesión de ayudas, nosotros decimos, ¿el siguiente paso cuál es? Tiene que haber una comisión de investigación. El PSOE rompe con el Gobierno ante la comisión de investigación y el único marco que nos quedaba era la Diputación Permanente pedir la comparecencia del Gobierno, y nosotros pensamos que tenía que contestar la señora Díaz en un contexto de excepcionalidad y vinculado a un Parlamento en funciones. Don José Luis Osuna, de la Universidad de Sevilla, le pregunta si piensa abordar el desarrollo del artículo 138 del Estatuto de Autonomía para dotar a Andalucía de un sistema de evaluación de políticas públicas. Efectivamente. El señor Osuna, además, es un experto en política de evaluación y le he leído, además, varios artículos e investigaciones de la misma, porque creo que es clave el desarrollo de ese artículo 138, es decir, darle una formalidad a la cultura de evaluación de las administraciones públicas, pero sobre todo, y no solo, darle un carácter real de una cultura de evaluación que nos ahorraría mucho dispendio de recursos y, sobre todo, nos permitiría tener una línea siempre de permanente mejora en la planificación y actuaciones políticas. Y, en ese sentido, normalizar la cultura de la evaluación desde el punto de vista formal sería la aplicación del 138 al que él alude, y desde el punto de vista político con una claridad en la hoja de ruta de prácticas de evaluación en todos los ámbitos y procedimientos de la Administración pública. Es fundamental, porque lo contrario nos sitúa en el eterno retorno de planes que se evalúan mal, no se evalúan o no tienen la ejecución deseada, y la no constatación de la misma hace que se repitan los mismos errores y se convoquen programas que después no tienen el resultado que se espera. Por tanto, desde esa premisa de cultura de evaluación y de burocratización es desde donde nos vamos a mover en la reordenación del sector público. Vamos a pasar a cuestiones económicas, un poco relacionadas con pero se me había olvidado preguntarle por Ciudadanos. ¿Qué le parece esa irrupción de Ciudadanos en el panorama político andaluz? Pues que aquí de pronto empiezan a salir organizaciones, de pronto, con un apoyo mediático extraordinario, y que antes era Podemos, ahora es Ciudadanos, y bueno, yo creo que es una marca blanca de la derecha española para tener una bisagra ante la operación fallida de UPyD, y me preocupa profundamente y, sobre todo, el mensaje tan reaccionario, tan xenófobo que alientan. Es decir, ¿para usted habría que estar alerta con este tipo de fuerzas políticas? Con esa fuerza política de Ciudadanos, muchísimo, porque desde luego nosotros sí que confrontamos claramente con sus propuestas políticas. Y el señor Rivera, que tiene un magnífico cartel, parece ser, en los medios de comunicación y fuera de los medios de comunicación, ¿qué le inspira? ¿A mí? Sí. A mi inquietud por el modelo de sociedad que propone. Escuchar a un dirigente político que no se puede atender, no se puede dar asistencia sanitaria a inmigrantes no documentados, me parece una barbaridad que no podemos soslayar. Para nosotros es una línea roja en el debate político, y ese tipo de medidas a nosotros son incompatibles con nuestro modelo, y las vamos a combatir por todos los medios. Por cierto, están llevando ustedes a cabo una campaña electoral, bueno, estamos en periodo electoral, etcétera, etcétera, pero un poco mezcla de lo que es una campaña electoral andaluza, autonómica y también municipal, todo junto. ¿Lo han pensado bien? Lo hemos pensado bien y además nos refuerzan ambos. ¿No habrá una confusión? No, para nada. La gente es muy inteligente. Y
los debates municipales nos refuerzan en el autonómico. Tenga en cuenta que Izquierda Unida es una formación política que es muy fuerte en el debate de las elecciones municipales, en los ayuntamientos, en el acceso al poder local, y eso en un contexto como este, vinculado a las elecciones autonómicas, nos va a reforzar. Nosotros tenemos 3 hitos en este primer semestre, que es el primero y muy importante, la manifestación que convocamos el sábado 28 de febrero aquí en Sevilla. Una manifestación que nos define con la fuerza de la movilización y la reivindicación del 28 de febrero al que aludía al principio de mi intervención. Un segundo hito que es las elecciones autonómicas, pero que no acaba ahí, y que tiene el tercer hito en la configuración de los mapas y de los gobiernos municipales, que son clave para cualquier proyecto de desarrollo en el modelo que tenemos de Andalucía. Cuestiones económicas que preguntan algunos de los asistentes a este foro. Don Juan Carlos López Leiva, de Comisiones Obreras, habla de la primera industria de Andalucía, el turismo, que principalmente entra por los aeropuertos. Ahora señala en proceso de privatización, 49% y ya en bolsa. Izquierda Unida renacionalizará la empresa AENA para potenciar el turismo en Andalucía desde lo público. Sí, y no solo AENA, renacionalizaremos también el sector de la energética. Nosotros tenemos claro que AENA no se puede privatizar. Los servicios estratégicos de un país no pueden estar en manos privadas. Eso tiene una obviedad en cuanto a la propia consolidación y entidad del Estado. Y nosotros apostamos, además ya lo hemos anunciado en el Congreso de los Diputados a través de nuestros parlamentarios, la renacionalización o rescate de AENA para manos públicas. Don José Joaquín García Moreno, del Fórum Montecorto, pregunta exactamente cómo combatirán el paro de la Andalucía rural y cuáles serían los ejes principales de la política de desarrollo rural de Izquierda Unida. Nosotros, en el ámbito rural, ofrecemos un planteamiento vinculado al desarrollo del sector agrario y la industria agroalimentaria. En ese contexto, el Banco de Tierras tiene una especial relevancia, porque se trata de poner a disposición en las zonas rurales de explotación de tierra de titularidad pública para su desarrollo no solo de la producción, sino también de todo el proceso de comercialización y distribución. Es decir, es utilizar también el Banco de Tierras para iniciar un desarrollo a través del mundo cooperativo de industria agroalimentaria vinculada a esa comercialización y distribución, no solo a la explotación primera. Y, en segundo lugar, también desde el punto de vista turístico, ya sabe usted que apostamos por un modelo de turismo sostenible donde el gran cambio estratégico es un modelo de turismo turismo estacional a turismo permanente, y ahí juega también un papel importante el mundo rural o el turismo de interior. Don Juan Sánchez, de UPA, precisamente, ¿qué opina de que en Andalucía se queden más de 200.000 hectáreas sin cultivar debido a la nueva PAC? Porque esa es la tragedia que tenemos con la PAC, y esa es la tragedia que tenemos en un papel que tenemos que abordar también como Gobierno andaluz. Nosotros, como Gobierno andaluz, planteamos políticas concretas sectoriales de competencia andaluza o autonómica, y después un papel reforzado en un diálogo con el Gobierno central con una mayor tensión desde la lealtad administrativa. Andalucía es lo que le compete al Gobierno andaluz y aquellos aspectos de carácter estratégico que condicionan al Gobierno andaluz. Uno de ellos es la política de la PAC. Cuando nosotros hablamos de la Ley Integral de Agricultura, lo que estamos reivindicando es una política agraria propia, a pesar de la PAC y a pesar de la normativa europea y a pesar de, en su ámbito de discreción, la discriminación que se hace con Andalucía por el Gobierno del Partido Popular. Y creo que es fundamental que, evidentemente, jugamos, y en ese sentido también es una apuesta que no he dicho, y esta pregunta me da pie a ello. A mí me gustaría, como presidente de la Junta de Andalucía, abordar y reforzar el contacto y encuentros y normalización institucional con regiones de Europa del mismo perfil, sobre todo en el campo agrario, por ser esta una competencia europea. Tenemos que enlazar y armonizar intereses con regiones de parecido perfil en el ámbito agrario para constituirnos en un interlocutor directo también con Bruselas y luchar por lo que es básico para recuperar una política sostenida en el campo andaluz, que es el cambio de marco de una PAC que solamente promueve la propiedad, pero no la producción. Es más, incentiva a la no producción, y la consecuencia de ello es
las 200.000 hectáreas a las que vosotros aludís. Don Miguel Vega, de ACES, defiende el apoyo de la economía social, indica, pero, sin embargo, ¿las cooperativas de enseñanza tienen que ser subsidiarias? Vamos a ver, nosotros tenemos en el ámbito de la planificación escolar un papel diferenciado a las entidades de la economía social. La tenemos reconocida como cuando hablamos de planificación, una cosa son los centros de titularidad pública y otro lo que consideramos una planificación pública. Tenemos claro el papel subsidiario de las entidades de carácter privado y establecemos un marco diferenciado de protección o específico de las entidades de economía social, que además lo hemos tenido en el programa electoral de la última legislatura y la mantenemos en esta. Mire, es la última pregunta. Yo no me he resistido a preguntarle, a lo mejor le pongo en un aprieto, no lo sé. Sabe que estamos en un momento pues, difícil, complicado, indudablemente de cambio. Y yo no sé si hay algún parangón en las obras clásicas, tanto latinas, griegas, etcétera, que podamos hacer de esos relatos de aquellas épocas y sobre todo de esos relatos épicos. No sé si habría algún parangón o alguna que se pudiera aplicar o que nos reflejara o que nos contara o fuera parecida. Ya sabe que en la historia se van repitiendo los ciclos. ¿Nos pudiera mostrar algo de lo que está sucediendo hoy en día? Pues mientras usted lo estaba diciendo, estaba pensando en el final de la República Romana, sin lugar a dudas, pero también por ser circulares, con la última conferencia que di, también en la Ilíada, que dije la última vez que estaba todo, pero es verdad, porque en la Ilíada se refleja el fin de una época y ahora estamos en el fin de una época. Lo que viene, lo que está ocurriendo no es algo extraordinario, producto de las confluencias, es lo que vamos a acostumbrarnos a que sea. Y desde esa perspectiva quizás podíamos vincularlo a la desaparición de un mundo antiguo y el inicio de una nueva época. ¿Con un final épico o no? El final épico es que Izquierda Unida sea el que dirija estos destinos y afronte con solvencia y solidez la transformación que necesita Andalucía. Ese es nuestro final épico. Muchísimas gracias, señor Maillo. Y el señor Cortés, Justiciano Cortés, del Grupo Santander, será quien clausure este acto. Adelante. Pues gracias, Mar. Buenos días. Como patrocinadores, debo ser breve, por lo que solo les pido 3 minutos. En primer lugar, muchas gracias a don Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida y candidato por este partido a la Junta de Andalucía, por compartir con nosotros su privilegiada visión de la política y de la vida económica andaluza. Y a don Juan Manuel Valle, alcalde de Los Palacios Villafranca, por su presentación del ponente. Gracias, como siempre, a Nueva Economía Forum por brindar a Banco Santander la posibilidad de sumarnos a la tribuna de Andalucía, promocionando el debate, el diálogo, el intercambio de ideas en nuestra región que consideramos tan necesario. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su presencia. Hoy solo quiero transmitirles un mensaje de confianza, la confianza que tenemos desde el Santander en la recuperación económica, en las empresas, en las pymes y en la sociedad andaluza. Tras una larga etapa de crisis económica, la economía andaluza comienza a mostrar signos de recuperación, fruto del importante esfuerzo que está realizando la sociedad andaluza en su conjunto para impulsar este crecimiento. Banco Santander está jugando un papel importante en este estímulo y mantenemos nuestro compromiso de contribuir decididamente al crecimiento de la economía andaluza y del empleo. Hemos conseguido, ya desde el año 2013, aumentar todos los meses nuestra facturación de inversión en base a programas de impulso del crédito, con una tasa de crecimiento del 10% en el conjunto del año 2013 y que hemos elevado en los últimos 3-4 meses a tasas del 40%. En 2015 mantenemos esta senda de crecimiento y reforzamos nuestra estrategia para impulsar el crédito y apoyar al tejido empresarial a través, entre otras muchas iniciativas, de nuestro programa Santander Advance. Con esta iniciativa pusimos a disposición de las pymes andaluzas más de 4.400 millones de crédito en el año 2014, cerrando al final el año con una cifra superior incluso a los 5.000 millones. Además, les ofrecemos una serie de herramientas de apoyo no financieras destinadas a facilitarles su desarrollo, que engloban formación online y presencial para 1.500 pymes, empleo a través de programas de becas profesionales,
conectividad a través de santanderadvance.com e internacionalización en el mejor portal de comercio exterior, santandertrade.com, y acompañando a las empresas andaluzas en iniciativas comerciales en el exterior. En definitiva, vamos a poner a su disposición más apoyo, más servicios y más crédito. Gracias a todos por confiar en el Santander como socio en vuestros proyectos y a los empresarios por vuestro compromiso y apuesta por el futuro. Muchas gracias a todos por su presencia.